porque a las 5 hay otra actividad, va a hablar también el doctor, va a estar Pablo Zavala con un diputado de San Luis hablando sobre previsional, a los cuales también los invitamos. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar también con dos colegas del instituto, que son partícipes habituales del instituto. En primer lugar va a estar la doctora María Carla de Chico, hablando sobre el convenio colectivo de trabajo número 260 del año 1975, que es un convenio complejo, ahora ella nos dirá, sobre los trabajadores de la industria metalúrgica. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Usted tiene su palabra, como diría, ¿no? Los jueces. ¿Cómo está? Fíjate el micrófono. A ver. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Ahí preparándome para poder dar la charla y bueno, agradecida al colegio y al instituto por esta oportunidad. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. Sí, por supuesto que sí. Bueno, vamos a... En segundo lugar, va a estar también hablando, disertando la doctora Naila Domínguez sobre el convenio, digamos, de los trabajadores de autotransporte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora Naila? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Bueno, buen día a todos, buenas tardes. Coincido plenamente con lo que acaba de decir la doctora de Chico, agradecida al instituto y a todos los participantes también por esta oportunidad y este acercamiento también con los colegas. No, por favor, muchas gracias a ustedes, que bueno, sé que han trabajado bastante para poder que sea una charla amena, entendiendo que muchas veces parece fácil, pero es complejo, y bueno, tratamos siempre de darle una mano, por supuesto, con el director del instituto, que bueno, es uno de los que tuvo esta idea. Así que bueno, chicas, ustedes tienen la palabra, no sé si quiere empezar la doctora de Chico, y después continuamos con la doctora Naila Domínguez. Así que bueno, Doc, coméntenos un poquito en qué consiste esto del convenio 260, a ver. Bueno, este es el convenio 260/75, es el que comprende a los trabajadores metalúrgicos. Es un convenio muy extenso que se divide en dos partes, esencialmente una parte general y luego divide por ramas de actividad. Vamos a comenzar por la parte general. Ahí tenemos el ámbito de aplicación de este convenio, que es todo el territorio de la nación, y el personal comprendido, que son todos aquellos trabajadores de las diferentes ramas de la industria metalúrgica. Luego hace una enumeración enunciativa de todas las actividades que comprende, que yo acá las puse en el Power, pero que no las voy a nombrar todas porque nos vamos a aburrir, pero que sí voy a mencionar algunas, como para que nos podamos ubicar en qué casos sería aplicable este convenio. Y así tenemos, por ejemplo, a los talleres mecánicos, los talleres de chapa y pintura, rectificación, electricidad automotor, la fabricación de tractores, de maquinarias agrícolas, de fabricación, construcción, reparación de vagones de carga, de pasajeros, de locomotoras, fabricación de aparatos eléctricos y mecánicos para el hogar. Esto es obviamente mucha aplicación este convenio tiene en Tierra del Fuego en estos momentos. Fabricación de cocinas, de calentadores, de garrafas, de calderas, de faroles. Otro rubro muy importante es la electrónica. Fabricación de herrajes, de cerraduras, de candados, de maquinarias, de las máquinas que se van a usar para otras industrias, o sea, la fabricación de máquinas, ya sea que después se van a usar en una industria textil, en una industria alimenticia, fabricación también de carrocerías para colectivos, fabricación de acoplados, de remolques, montaje y armado de automotores en general, carpintería metálica y de obra, o sea que también comprende las aberturas, fabricación de productos y también la reparación de productos para calefaccionar, para refrigerar, de aires acondicionados, fabricación de bicicletas, motos, triciclos, relojería,
joyería, orfebrería, y también productos de ferretería, de escritorio, de librería. Podríamos decir que siempre que intervengan metales, aluminio, hierro, acero. Como vemos, es súper amplio. Entonces vamos a tratar de ir resolviéndolo de a poco y de ir conociéndolo para ver las diferentes ramas que va teniendo. Este convenio, ¿a quienes no se aplica? No se aplica a los gerentes, a los subgerentes, a los jefes, a aquellos apoderados que tengan un poder que comprometa al empleador, y tampoco se aplica a los capataces generales. ¿Cómo es las categorías en las que está dividido el personal? Esto es general. Después cada rama va a tener su especialidad. Tenemos en primer lugar al oficial múltiple, que es que realiza uno o más oficios tradicionales. Y como para poner que podamos entender, pensemos, no sé, en la rama automotor, un empleado que, además de hacer bobinados, es electricista. Tiene dos oficios, o es pintor y además es mecánico. Estamos ahí en el caso de un oficial múltiple. El oficial es un trabajador que tiene conocimientos tanto teóricos y prácticos sobre un oficio determinado. Entonces ahí tenemos al pintor, al chapista, al pulidor. En el artículo 7, el convenio enumera todos los oficios que hay. Ese es también enunciativo, y es realmente extenso, pero para que nos guiemos, les voy a mencionar algunos. El soldador, mecánico, pintor, carpintero, chapista, pulidor, tornero, electricista, gasista, zinguero. Realmente muchos son los oficios que están comprendidos en esta actividad. El medio oficial es aquel trabajador que tiene el conocimiento teórico, pero que le falta la competencia, la experiencia para poder desarrollar la actividad con la pericia que la hace un oficial. Y por ejemplo, acá buscando, ¿no? Como para siempre tratar de llevarlo a la práctica, en una fábrica de aberturas, un medio oficial tendría, por ejemplo, la tarea de construcción y armado de puertas de una hoja. El operario especializado múltiple es aquel porque por sus conocimientos tiene las funciones de mayor responsabilidad en una línea de producción o de montaje. Por ejemplo, podría ser aquel operario encargado del armado y terminación de las cortinas en diferentes tipos. El operario especializado es aquellos que realizan tareas exclusivamente para una rama de esta categoría. Por ejemplo, un soldador de perfiles de una puerta, un ajustador de las aberturas dentro del taller. El operario calificado es aquel que realiza las tareas, una o varias tareas en una determinada máquina. Entonces puede ser rebanar, limar, agujerear, o sea, tiene el dominio de una máquina. Y el operario es aquel que ahora, actualmente, si miramos, cuando miramos la escala salarial se lo denomina ingresante, es aquel que tiene el último escalafón, que tiene tareas manuales simples, de ayuda, de colaboración, que no tiene aprendizaje previo. Por ejemplo, en el caso de un taller mecánico podría ser aquel que lava los autos al final de la reparación para la entrega. O en el caso de las aberturas, quien las etiqueta, quien las embala. Y por último nos habla de los menores aprendices, que son aquellos menores entre 14 y 18 años. ¿Cómo se produce en estos casos el ascenso a otra categoría? El convenio colectivo prevé un examen de aptitud. Un examen de aptitud al cual el trabajador se postula para poder ascender a una categoría superior. En el caso de los medios oficiales que hubieran ascendido a oficial, pero que en el establecimiento no hubiera vacante para poder desarrollar la actividad, van a seguir en su categoría de medio oficial, pero van a cobrar un plus, un adicional por este examen que han aprobado, que están preparados ya para su categoría de oficiales. También puede darse la situación que por una vacante, una situación transitoria de falta de algún trabajador, un trabajador de una categoría inferior deba realizar tareas de una categoría superior. En este caso,
durante el tiempo que dure esa vacancia, esa suplencia que está haciendo, va a cobrar como adicional la diferencia entre el salario de su categoría y el de la categoría superior. Al terminar esta transitoriedad de sus tareas y volver a su categoría y a sus tareas habituales, deja de percibir este plus, a excepción, dice el convenio, que hubiera trabajado como mínimo 460 horas en la categoría superior o si fueran tareas insalubres en 345 horas. Bueno, vamos a hablar de las remuneraciones. Con respecto a las remuneraciones, están establecidas sobre la base de las 200 horas mensuales. Pero a su vez, el convenio establece diferentes adicionales que se pueden sumar a los salarios básicos de los trabajadores. En primer lugar, tenemos el escalafón por antigüedad, que consiste en el 1% del sueldo básico de su categoría por mes por cada año de antigüedad. Y se comienza a percibir a partir del primer año de antigüedad. También hay otros adicionales que tienen que ver con los conocimientos que tengan los trabajadores. En este caso, aquel trabajador que ha terminado la escuela técnica y tenga el título entonces de técnico industrial, va a tener en su salario un plus por este título. Y automáticamente cuando ingresa, ya ingresa a la categoría de oficial. Es siempre y cuando dentro de la rama de la que él tiene el título, ya sea electricidad, carpintería, demás. Título de estudios secundarios en los empleados e idiomas. En los casos de los empleados administrativos, cuando poseen título secundario e idioma, conocimiento de un idioma adicional, obviamente, al castellano, y este idioma es necesario y lo aplica en su trabajo, también va a tener un plus. Después prevé dos tipos de subsidios. Uno es el subsidio por padres incapacitados. Se refiere al caso en que el trabajador tuviera a su cargo a sus padres incapacitados. En ese caso, va a cobrar un subsidio por cada uno de ellos que tuviera a cargo. Y también se establece un subsidio por fallecimiento de familiar. También el cónyuge, los padres, los hijos, los hermanos y los suegros. Pero siempre que el trabajador acredite que los ha tenido a cargo. Después están los adicionales también por las tareas que realiza. Por ejemplo, aquel trabajador que realiza tareas de cobranza también tiene un adicional más el reintegro de los gastos. El adicional por el sobrado de pago y remuneraciones y el adicional por pago de tareas de otro grupo o categoría superior. Después tenemos el adicional por llamada fuera de horario, que es aquellos casos en que por situaciones de urgencia o de una emergencia, el trabajador fuera llamado entre las 22 horas y las 6 de la mañana a cubrir esta situación de emergencia. O sea, nos estamos refiriendo a los casos en que no es su horario habitual de trabajo. En estos casos, por cada vez que él es llamado a cubrir esta emergencia, tiene un adicional. El adicional por falta de vacante es el que hablamos hace un rato, que es cuando el medio oficial rindió el examen para cubrir la vacante de oficial, aprobó ese examen, pero en el establecimiento no hay, digamos, lugar, no hay capacidad para que él desarrolle sus tareas de oficial. Entonces, continúa como medio oficial, pero cobra este adicional. Existe también un adicional por tareas peligrosas. Obviamente, como vimos, todos estos trabajos, en muchos casos, hay muchas tareas peligrosas, y ahí también, en algunos casos, el artículo hace algunas enumeraciones de tareas peligrosas, como por ejemplo son aquellas que se desarrollan más allá de los 8 metros de altura o de los 4 metros de profundidad. Y que, por ejemplo, podría ser la colocación de una antena, la colocación de un cartel luminoso, la colocación de una bomba. Otro adicional es el adicional por altas calorías, en los casos de los horneros, aquellas personas que trabajan en hornos, en calderas. Y finalmente tenemos los viáticos de los corredores, los vendedores y los viajantes. En el caso que los viajantes realicen sus tareas en el interior del país, es decir, que se tengan que trasladar de su domicilio, van a percibir, el trabajador va a recibir
una suma diaria por gastos de comida y alojamiento. Y en el caso que se trate de un vendedor de zona urbana o suburbana, donde digamos no deja su domicilio, sino que vuelve después de realizar las tareas a su domicilio, tiene una suma fija mensual. Vamos a hablar ahora de las licencias, porque hay algunas situaciones que varían de la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, en el nacimiento de hijo tiene 2 días de licencia, pero uno de los cuales tiene que ser hábil. Lo mismo en el caso de fallecimiento de cónyuge, padre, hijos, hermanos, suegros o abuelos, en el cual son las licencias de 3 días corridos, uno de los cuales también debe ser hábil. Por matrimonio son 10 días corridos que podrán sumarse a las vacaciones anuales. Al personal que curse la enseñanza media o universitaria, se le van a dar también 10 días corridos o discontinuos para ser utilizados para realizar sus exámenes, siempre después debiendo acreditar que lo han usado para el estudio. Bueno, los dadores de sangre tienen como licencia el día que han donado. En caso de mudanza total, también tienen un día de permiso. Y este, que fue el que a mí me llamó más la atención y que realmente busqué si seguía vigente o no, pero bueno, parece que sí, es en caso de enfermedad o accidente grave del cónyuge, padre, hermanos o hijos que convivan y estén a exclusivo cargo de un obrero o empleado. En el caso que este cuidado fuera indispensable para la vida del familiar y el trabajador fuera la única persona que puede hacerse cargo, se le va a otorgar una licencia de 2 meses si su antigüedad es menor a 10 años, o de 3 meses si su antigüedad es mayor a 10 años. Esto lo puse porque me pareció que tal vez puede abrir algunas vías para pensar, y que tienen que ver con la higiene, la salubridad y la seguridad. Como dijimos, es un trabajo muchas veces muy riesgoso, el que se lleva a cabo en las industrias metalúrgicas, y el artículo 30 nos habla de la protección y de la seguridad de los trabajadores y la obligación que tiene el empleador de brindarle aquellas medidas de protección. Obviamente que esto es del año 75, y hoy las medidas de seguridad en muchos casos han evolucionado y son más. Pero, por ejemplo, tenemos que a los soldadores eléctricos, además de las pertinentes antiparras, guantes y calzados de seguridad, se los proveerá de un delantal con protección de plomo, a los soldadores de autógena con un delantal de cuero, cromo o amianto. Y el artículo 31 nos habla de la protección en instalaciones y maquinarias. Las instalaciones y maquinarias de los establecimientos deberán contar con las protecciones de seguridad adecuadas conforme a su uso y destino. Y acá yo me quedé pensando que en muchos casos, ante un accidente de trabajo, podemos estar donde no se han tomado, no se le han brindado al trabajador las medidas de seguridad adecuadas. Estamos no solamente frente a un incumplimiento de las normas de seguridad e higiene de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, sino ante un claro y llano incumplimiento del convenio colectivo y de las normas expresamente establecidas en él. El artículo 33 nos habla de las tareas insalubres, en el cual 1 hora trabajada en una tarea insalubre equivale a 1 hora 20 minutos. Con lo cual, quienes realicen durante toda su jornada laboral una tarea insalubre, en vez de tener una jornada de 8 horas, van a tener una jornada, bien digo, de 6 horas diarias o 36 horas semanales. Otra parte que me pareció importante saber para poder el día de mañana también asesorar a nuestros clientes es el seguro de vida colectivo y el seguro de sepelio también colectivo y obligatorio que establece el convenio de los metalúrgicos. Este seguro es abonado por partes iguales por el trabajador y el empleador y se abona a la UOM. O sea, el empleador retiene el monto al trabajador. En este año, en enero, se fijó en 217 pesos por mes la suma que abonan, por un lado el trabajador
y por otro el empleador. Y los capitales asegurados al 1 de enero de este año es el seguro de vida colectivo, 860.000 pesos con 53, y seguro colectivo de sepelio, 48.200 pesos. Hasta acá podríamos decir que hemos hablado de la parte general de este convenio. Y ahora viene la parte donde se empieza a dividir en ramas. El convenio se divide en 21 ramas, que no las voy a leer todas para no aburrirlos, pero que nos hablan de cada una de las actividades metalúrgicas. ¿Y de qué trata cada una de las ramas? Las ramas nos hablan de la actividad, en qué consiste, y de cada una de las categorías laborales que vimos, cuáles son los oficios que están incluidos. Vamos a hablar, por ejemplo, para mencionar algunas simplemente a título informativo. Está la rama aluminio, la rama armas y armamentos, los ascensores, automotores, los empleados de la industria metalúrgica, la siderurgia, los de herrería de obra y carpintería metálica. Pero entonces, yo cuando me tocó esto dije, ¿cómo pasamos a explicar todo esto que realmente es muy difícil? Y la manera que se me ocurrió fue pensar en un caso concreto. Un cliente que nos viene a ver al estudio y que trabajaba en un taller mecánico. Realizaba tareas arreglando motores, frenos, embragues, mecánica en general, y es despedido. Ya por lo que vimos, sabemos que encuadra dentro del convenio 260/75. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a buscar qué rama le corresponde de la actividad. Acá vemos que es la actividad rama 4, rama automotores. Laudo 2975. ¿Qué pasa? Justo esa actividad no está en el convenio colectivo, está en un laudo anexo. Pero vamos a hacer como que la buscamos. Entonces, tenemos a nuestro cliente, tenemos el convenio colectivo, tenemos la rama, vamos a buscar dentro del laudo la actividad que él realiza. Y así llegamos a la parte de los talleres de mecánicos y la especialidad. Buscamos entonces, vemos que aparece oficial múltiple, oficial especializado, todas las categorías y cada una de las tareas que desarrollan. Y ahí vemos, por ejemplo, que nuestro cliente, que era mecánico y que hacía motor, embrague y frenos, está incluido como oficial múltiple. Si en vez de eso, no sé, hubiera hecho, nuestro cliente nos hubiera dicho que trabajaba en alineación y balanceo de un automotor, hubiéramos visto que reviste la categoría de oficial. Ya ahora que tenemos su convenio, su rama, su categoría, vamos a ir por el salario. Pero bueno, tenemos tantas ramas que por eso también, cuando miramos las escalas salariales, tenemos muchas, encontramos varios anexos. En este caso son 5 los anexos que hay. Por ejemplo, a modo informativo, cuando uno mira el anexo A, que es el primero, nos dice que comprende las ramas 17, la 3, la 13, la 14, la 5, la 16 y la 20. Si buscamos, a ver, vamos para atrás. Por ejemplo, rama 16, herrería de obra y carpintería metálica. También decía que era la 15, entonces, rama fundición y manufactura de zinc. Si nuestro cliente viene y teníamos entonces que era rubro automotor, nos corresponde el anexo B, está arriba. Ahí tenemos el que se usa a automotores. Vamos a buscar entonces, dentro de ese anexo, cuál es su categoría y por ende su salario. Nuestro cliente era oficial múltiple, así que ahí tenemos su salario. Después, acá, que no lo dije porque en el convenio, al momento de hacerse el convenio colectivo no estaba, teníamos, acá dice operadores CNC. Operadores CNC es operadores de control numérico computarizado. Es decir, es aquellos que programan y que preparan las máquinas para que después realicen las tareas. Vemos que es, por su salario, una categoría superior.
Una vez que tenemos su jornal, vamos a seguir en este mismo anexo, nos va a dar todos los adicionales de los que hablamos antes. Ahí vamos a ver cuál es el que le corresponda a nuestro cliente y aplicaremos, en este caso, los que correspondan. En este caso, habríamos terminado ahí con un convenio. En el caso, por ejemplo, de que nuestro cliente tuviera un convenio, estaría en herrería de obra, o sea, haría aberturas, iríamos entonces al convenio convenio que nos corresponde, a la rama, que es el capítulo 16, y haríamos lo mismo. Buscaríamos, en este caso habíamos dicho que era el anexo A, en el que estaba detallada la remuneración que a él le corresponde. Como para terminar, me gustaría hacer un comentario que a mí al menos me quedó pensando y que me imagino que ustedes me van a responder ustedes a mí, que tiene que ver con el acuerdo salarial por COVID que hizo la UOM, el cual se estableció un régimen de suspensiones en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por un plazo inicial de 120 días. Esto fue a partir del 1 de abril de este año, con lo cual venció el 1 de agosto, también ahora, hace poquito, y no ha sido continuado. Así que aparentemente este acuerdo salarial ya no tiene vigencia. Pero a mí me parece, y por eso lo quiero compartir con ustedes, que va a producir efectos a futuro. ¿Qué establece este acuerdo salarial? Decía que en aquellos casos que las empresas estén cerradas por la situación de COVID y que como no prestan de servicios esenciales, no puedan trabajar, no estén habilitadas para trabajar, los trabajadores no convocados a prestar servicios, o en los casos en que disminuya el trabajo y entonces las empresas vean la necesidad de reducir a su personal, la situación esta se va a encuadrar en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Y se podrá suspender a los trabajadores en forma simultánea, alternada, total o parcial. En cualquier momento podía ser dejado sin efecto y volver a llamar al trabajador a prestar tareas. Pero ¿qué pasa? Y esta es la parte que me interesa conversar con ustedes. ¿Cómo se le iba a abonar a este trabajador? Por cada día de suspensión se le va a dar una prestación dineraria no remunerativa equivalente al 70% del importe bruto de su salario diario. Prestación no remunerativa. No es remuneración. Es más, expresamente establece que si bien se iban a poder abonar en los recibos de haberes, tenía que llevar la leyenda que no era una prestación dineraria. No tiene carácter remunerativo. Sí se continuaban pagando las asignaciones familiares y la obra social. Y acá hay uno que es el que me interesa leer, que es un punto que dice: habida cuenta del carácter no remunerativo de la prestación, por no ser contraprestación de ningún trabajo prestado u ofrecido durante el periodo de suspensión, no será tenida en cuenta a ningún fin propio de los pagos remunerativos, ni constituirá base de cálculo de ningún otro concepto, cualquiera sea su fuente de regulación. Y entonces yo pienso y les pido ayuda, y obviamente le traslado la pregunta a ustedes, y sobre todo a aquellos que tienen muchísimo conocimiento en los temas de accidente y enfermedades laborales. Un trabajador que estuvo suspendido, la empresa cerrada, 3, 4 meses suspendidos, cobrando esta prestación no remunerativa equivalente al 70% de su salario bruto diario. Y en el mes de diciembre de este año sufre un accidente de trabajo. ¿Cómo se va a calcular en ese caso el IBM para determinar en definitiva la prestación o la indemnización que debe recibir ese trabajador? Creo que todo esto nos genera, toda esta situación del COVID, de las nuevas normas, nos está generando muchos interrogantes, muchas cosas que se irán resolviendo a lo largo del tiempo y de la jurisprudencia también, y bueno, somos nosotros los abogados los que tenemos que empezar a pensarlo para pelear por los derechos de los trabajadores.
Les agradezco a todos por su tiempo, por su escucha, y bueno, espero haberles podido brindar algo de información para poder trabajar. Nada. Muchísimas gracias, doctora, la verdad. Primero te tengo que pedir disculpas porque te mandé ahí con este convenio tan complejo, pero sabíamos con Nito que estabas, superás, pero con creces, todo nuestro concepto sobre vos. Sabemos que sos una persona que permanentemente estudia, que, bueno, nos consulta y aporta. Y me encantó, ¿sabes qué? Más que nada, Carla, generarnos inquietudes, ¿no? Que eso es lo que, digamos, nosotros queremos eh, tratar de lograr en los colegas. Yo, por supuesto, ante tu interrogante diría, bueno, pensemos en el convenio 95 de la UIT, pensemos en Pérez Condisco, nada de no remunerativo. Por supuesto que después tenemos que pelearnos con los jueces y, bueno, entender cuáles serán las posturas. No, en comisión médica seguramente no nos van a dar nada, vamos a decir. Pero no, me encantó Bueno, la complejidad del convenio, cómo lo expresaste. Increíble, Tuve superado el miedo. Sí, sí, bueno, ahora ya vamos a dar charlas por todo el país. Con mis miedos. Bueno, a los colegas ahora les comento, y permitime la infidencia, que la doctora está próxima, digamos, a tener un importante posgrado, ¿sí? Así que no lo quería decir porque, bueno, estaba nerviosa, pero se nota, digamos, que tu preparación es de excelencia. Así que, de mi parte, muchas felicitaciones. Y bueno, cada día somos más en el instituto, así que está buenísimo que vayamos pensando todos, y aparte, como habrás visto, casi 50 colegas, y te lo voy No a lo vi decir, porque Carla, me ponía más nerviosa, no miraba. están viendo, seguramente esto te van a ver de todo el país, así que después, viste, los chicos en todo, te van a llegar consultas y demás. Hay gente invitada de Misiones, de Mendoza, de todos lados. Así que bueno, Muchísimas gracias por espectacular. la oportunidad. Por Fue favor, muy por lindo. favor. Así Espero que, haber bueno, no podido sé si... contribuir a los colegas. Sí, por supuesto que sí. Algunos ya estaban maqueando el Power, después, no sé, vos decidirás o verás. Sí, yo ahora después te lo mando por mail. Dale. Bueno, está abierto las preguntas. Ahora vamos a hacer, voy a leer la pregunta que hace la doctora Bayoni, y después los colegas, después de que termine de exponer también la doctora Domínguez, bueno, podemos continuar también con más preguntitas. ¿Sí? Entendiendo, por favor, que 16:40 como mucho tenemos que terminar porque viene después otra actividad en el colegio. A ver, doctora Bayoni, pregunta. Espera, porque quiero ver. Bueno, Santiago Dillarian, ahora leo, doctora Bayoni, lo suyo. Dice, WON es muy difícil por todo lo explicado, muy bien por la doctora, por las excesivas ramas, y porque además en ocasiones se superpone con ESMATA. Es decir, es muy complejo por un lado el encuadre sindical y por otro lado el encuadre convencional. ¿Qué opinan? Sí, obviamente que es. A mí en muchos casos se me planteaba la duda misma cuando lo empecé a armar y a leer, me decís, pero esto se mata, esto es WOM. Y bueno, creo que en eso tenemos que nosotros como abogados, y justamente estas charlas nos sirven para conocer los convenios, ver cuál es el que más nos conviene utilizar. Entonces, a ver, aquel que más beneficios le va a traer a nuestro cliente. ¿Sabés, Carla, que hoy estaba leyendo jurisprudencia, qué raro, y se contraponía con la ley 2250? El tema, por ejemplo, lo que es carpintería metálica, ¿no? O sea, y bueno, nada, leí una sentencia que daba lugar a que correspondía el convenio del 260, digamos. Así que bueno. Mariana Bayoni dice, con respecto al seguro de vida y sepelio, la doctora habló de una suma fija de 210 pesos, ¿esto es en cualquier categoría? Dice ella, tengo un recibo quincenal en donde le descuentan 387, por otro lado no está contemplado jornada reducida para el trabajo de jubilados, dada su edad, pregunta, y agradece por supuesto la charla. Mira, yo la verdad que siempre saqué toda la información de la página de la UOM, es uom.org.ar, ahí está el seguro de vida colectivo y los montos
a descontar y es lo que yo transcribí. Después si no lo conseguís y no lo ves, yo te lo puedo facilitar, no hay problema. Eso será el monto que decía, informa la UOM para descontarle. Perfecto. Bueno, y siguen colegas pidiendo por, después se los vamos a, con la anuencia de la doctora, se los vamos a pasar. Sí, obvio, obvio. Saludan colegas desde Corrientes, la doctora Carmen Oviedo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Bueno, Muchas gracias por agradecen. escucharme. No, excelente la doctora, excelente la doctora. Bueno, cualquier cosita seguimos con más preguntas. Perfecto. Gracias, Carla, la verdad, una No, genia. por favor, gracias a Una ustedes y bueno, muchas gracias a todos por haberme escuchado. Después les pasamos el Power para que cualquier duda y bueno, cualquier consulta estamos a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Naila, ¿se encuentra por allí? Así la presento. A ver si está. Porque encima la doctora Naila Florencia Domínguez también, tengo, mirá, 5 o 6 hojas de currículum. La verdad es una también colega que tiene muchas inquietudes. ¿Cómo le va, doctora? Muy joven y no voy a poder leer, doctora, todo su complejo currículum. Permítame, por favor, hacer un pequeño resumen, pero fundamentalmente me parece que es muy destacable que en la actualidad su antecedente académico es que está realizando un programa de actualización en ciencias jurídicas, ¿sí? Que es un curso válido para el doctorado en la Facultad de Derecho del Departamento de Posgrado de la UBA. Ya lo viene haciendo hace varios años. Después también es muy sobresaliente el curso de perfeccionamiento en el ejercicio profesional. Tiene varios, pero destaco el de responsabilidad civil, ¿sí? Después, en el 2014, jornada de reforma del Código Civil argentino, ya se adelantaba la doctora, ¿no? a la vigencia del Código Civil del 1 de agosto del 2015. Interesante también, 2015, doctora, mesa sí. redonda, Mujer y Derechos Humanos, visión sociológica e histórica. ¿Sí? 2013 también hizo un análisis sociojurídico sobre el final de la vida, la verdad, interesantísimo. Jornadas de enseñanzas del derecho en la Facultad de Derecho de la UBA. Así que bueno, nada, tenemos pavada de colegas que en el Instituto del Derecho del Trabajo de Moreno y General Rodríguez. Y hasta el año pasado, y seguramente porque está estudiando el doctorado de Derecho Constitucional, estaba siendo ayudante en la materia Historia del Derecho Argentino, ¿sí? Cátedra del doctor Ricardo Rabinovich, y así lo viene haciendo desde el 2015. Bergman, sí. Sí, exacto, Bergman, perdón. 2009, Así, sí, 2010, desde el 2010. Sí. Sí, es verdad, estoy viendo que sigue su currículum. Así que bueno, Empecé doctora, como bienvenida. ayudante alumna. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por la Y introducción. Bueno, no, por favor. Finalizo con esto para los colegas, como se dará cuenta, nos están viendo de todo el país. Recién saludaba una colega de Corrientes, así que... Y bueno, doctora, nos va a hablar sobre el convenio 460-73, que es sobre los trabajadores de transporte automotor de pasajeros. Doctora, si nos puede comentar, por favor, en qué consiste esto, y de ya eternamente agradecido. Bueno, antes que nada, bueno, te agradezco, Diego, por esta oportunidad, por la convocatoria. Encantada y un placer de estar con la doctora Carla de Chico en esta charla. La verdad que un placer oírla. Así que bueno, voy a proceder y a comentarles el convenio que recién decía Diego, que es el Convenio Colectivo de Trabajo 460 del 73. Este convenio es el convenio colectivo de autotransporte colectivo de pasajeros. O sea, es el de personal justamente de transporte de pasajeros. Intervinieron en este acuerdo la Unión también de Tranviarios en su momento, allá por el año 73, y el personal de autotransporte colectivo de pasajeros, como dijimos.
Estos transportes son básicamente privados, o sea, esta regulación es para aquellos transportes de carácter privado, y todo el personal que preste servicios dentro de esta. No sé si se escucha bien, porque tengo problemas de conexión. ¿Se escucha bien? Bueno. Perfecto. Continúo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Vamos a arrancar con el convenio. Bueno, el artículo 3 del convenio es el que establece la zona de aplicación del mismo. Principalmente es la capital federal y toda la provincia de Buenos Aires, todo el interior de la provincia de Buenos Aires, y también va a regular aquellas empresas que estén sujetas a la ley 12.346. Ahora les explico un detallito de esta ley. Que tengan asiento, o sea, que estén incluidas en esta ley y que tengan asiento en la ciudad de Santa Fe y de Rosario. Y además, todas estas empresas que sean de mediana y larga, de media y larga distancia, que formen, que estén dentro de las asociadas a la comisión paritaria. Con respecto a esta ley que les mencioné, les hago la aclaración, esta normativa, que es la 12346, es la que crea la Comisión Nacional de Transportes. ¿Por qué la aclaro? Porque esta va a estar comprendida el personal dentro del convenio 460, incluye a todas aquellas empresas que deben tener un permiso de esta Comisión Nacional del Transporte para poder realizar las actividades de transporte, ya sea dentro de todo el territorio nacional, y el transporte sea de personas o de encomiendas, o realicen encomiendas, pero encargadas por terceros. Entonces, siempre que esto sea dentro del territorio de la nación, o dentro de un territorio nacional con una provincia, o que pasen de una provincia a la otra, y también de una provincia a la capital federal, necesitan la autorización expresa de esta Comisión Nacional del Transporte que les decía, creada por la ley 12346. Bueno, sorteado esto, que son las empresas que van a estar incluidas en este convenio, vamos a comenzar hablando de las categorías. Si bien es un convenio no tan complejo como el que acabamos de ver, tiene muchas categorías y muchas ramas, entonces voy a enunciar, individualizaré algunas de las categorías, no todas, porque si no, por cuestiones de tiempo no vamos a llegar, pero bueno, las más importantes las vamos a ir viendo en detalle. En el artículo 4 del convenio establece las categorías. Dentro de esto tenemos principalmente a los conductores de corta, media y larga distancia. Es importante aclarar esto porque el convenio es para estos transportes, de corta, media y larga distancia. Dentro del artículo 4 también habla de los inspectores. Tenemos inspectores de primera, inspectores de segunda e inspectores de tercera. También tenemos el auxiliar a bordo. Estos serían el personal que se encuentra sobre la unidad que realiza el transporte, es decir, sobre los colectivos, micros de larga distancia o trenes. En el artículo 5 ya pasamos a hablar del personal administrativo. El personal administrativo se divide en auxiliares de primera, auxiliares de segunda, auxiliares de tercera y auxiliares de cuarta. Dentro de cada una, ahora vamos a detallar quiénes están en cada categoría, pero estos van a ser el personal administrativo. Al igual que el convenio que vimos anteriormente con la doctora de Chico, este también tiene tiene varias diferenciaciones en categorías. Acá podemos encontrar primero la rama de los conductores, o los que trabajan con el coche que transporta a los pasajeros propiamente dicho. Tenemos por el otro lado la rama administrativa, y también tenemos la rama de especialistas en talleres y la parte técnica. Entonces, ahora que estamos con la rama administrativa, vamos a decir que auxiliares de primera, ya les dije que había auxiliar de primera, segunda, tercera y cuarta. Auxiliar de primera, vamos a encontrar a los siguientes
las siguientes especialidades. Tenemos encargado de agencia, básicamente es el responsable total de la agencia o terminal, es uno de los cargos más altos porque es el que tiene la responsabilidad total del lugar. Encargado de sección, que ese es otro, es el responsable final de la sección a donde fue asignado. Obviamente por encima tiene el encargado de agencia. Después tenemos liquidadores, estos todos son auxiliares de primera. Tenemos entonces encargados de agencia, encargados de sección, liquidadores de sueldos y jornales. Son aquellos que se especializan en realizar las liquidaciones de las horas trabajadas por el personal de conducción, así lo llama el convenio, serían los choferes, básicamente. Y bueno, toda esta rama, ahora lo que vamos a ver un poquito más adelante, es que se manejan por hora. Entonces, estos liquidadores se encargan de eso, de realizar las cargas sociales y demás. Después tenemos operadores de máquinas de contabilidad, tenedores de libros y registros contables, cajeros con pagos a terceros y al personal. Estos cajeros pagan a proveedores y demás, y además hacen el pago de salario de los trabajadores una vez que tienen las liquidaciones de los salarios y las horas trabajadas. Después tenemos al despachante de almacén y el pañol de herramientas. ¿Por qué? Porque en esta rama no nos olvidemos que tenemos muchos rubros en donde se hacen reparaciones mecánicas y demás, entonces este puesto sería para aquel que esté en el almacén en donde llevan registros de las herramientas y las cuestiones que se van otorgando al resto de los empleados para que cada uno realice sus tareas. Esto sería auxiliares de primera, terminamos ahí. Auxiliares de segunda, seguimos con el rubro administrativos. Tenemos empleados de contaduría. Los empleados de contaduría son los que realizan todo tipo de tarea contable. Por lo general, los otros dos que mencioné anteriormente, tanto los liquidadores de sueldos como los cajeros, suelen tener una supervisión de los empleados de contaduría o de una auditoría o el contador que lleva a cargo la contabilidad de la empresa. Es decir, no lo hacen solos. Entonces, el empleado de contaduría es el que está a cargo de toda la parte contable. Después tenemos también cajeros. Los cajeros son los que tienen a cargo la percepción y la recaudación que realizan los choferes de media y larga distancia. Ellos recaudan esto y después tienen que ir y rendición. Después, por otro lado, tenemos a los recaudadores. En este puntualmente, yo creo que los recaudadores ya es algo que quedó en desuso, porque lo que hacían estos recaudadores era recaudar los montos que percibían los choferes de corta distancia. Hoy en día, con el avance tecnológico, esto bueno, ya no sucede, salvo en alguna parte en el interior del país que en realidad desconozco, pero creo que podríamos decir que casi están totalmente en desuso. Bueno, ahí terminamos con los auxiliares de segunda. Tenemos los auxiliares de tercera. Auxiliares de tercera, ya hablamos siempre seguimos en la rama administrativa, expendedores de pasajes, empleados de estadísticas. Los expendedores de pasajes son los que están en las terminales, que venden los pasajes, por lo general son de mediana y larga distancia. Los empleados de estadísticas son los que preparan y realizan las estadísticas de cómo van a organizar los transportes según los periodos, son los que arman toda la organización, digamos. Después tenemos, dentro de los auxiliares de tercera, a la taquidactilografía. Para mí esto también está en desuso, porque bueno, esto era una práctica que se estudiaba hace muchos años, aquellos que hacían secretariados, es escribir con símbolos a los fines de escribir más rápido, de agilizar la escritura, pero hoy en día ya no se utiliza, así que bueno, para mí también estaría como fuera de lo que es aplicable actualmente. Después tenemos el control de recaudación, son los que hacen la verificación de las rendiciones de cuenta del personal de la conducción. Tenemos también dentro de la auxiliar terceros a los que realizan las tareas con seguros, es decir, se ocupan de hacer
las denuncias, de comunicar los siniestros, las partes, los daños, se especializan en temas seguros. Ahí terminamos la tercera categoría de auxiliares. Vamos a la cuarta. Tenemos telefonistas, planilleros, ventanilleros, dactilógrafo. Esto también para mí está en desuso, pero bueno, como el convenio es del 73, tiene algunas cosas así. Y por último, tenemos a cadetes menores de edad, que es muy parecido a lo que comentaba hace un ratito la doctora de Chico, con los aprendices. En este caso se les llama cadetes menores de 18 años. Estos pueden realizar cualquier tarea, van a ser cadetes siempre que sean menores de 18 años, tienen esa categoría. Bueno, más o menos así queda dividida la rama administrativa, y les voy a comentar las reglas generales para estos empleados administrativos. En el caso de que un empleado realice 2 o más tareas de las que acabo de comentar, es decir, que encuadre en 2 categorías diferentes, este empleado corresponde a que se le liquide el sueldo con la categoría más alta. Eso es más o menos lo que sucede en casi todos los convenios, que cuando uno realiza en varias categorías, se aplique la categoría más alta, es decir, al momento de liquidar el salario. Después, lo segundo es que cuando existe alguna necesidad administrativa de que un empleado realice tareas de una categoría superior, las puede realizar, y si las realiza por un periodo mayor a 30 días, esto va a hacer que automáticamente tenga que revestir, o sea, pasa a revestir la categoría superior. O sea que más de 30 días reviste directamente la categoría superior. Otra norma en estos puestos administrativos es que si existe una vacante administrativa, siempre se va a tener en cuenta como primera medida aquellos que estén en puestos inferiores. Es decir, no puede venir, puede suceder, ¿no? Pero no debería venir alguien de afuera y tomar el puesto de, no sé, contable más alto, cuando tenemos a los liquidadores y demás que se tendrían que tomar en cuenta para subir de categoría, digamos. Bueno, hasta ahí la rama administrativa. Espero que haya quedado más o menos claro, porque ahora vamos a seguir con la siguiente rama que les comenté antes. En el artículo 6 habla el convenio del personal de técnica y talleres. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de toda la parte mecánica y talleristas dentro de este convenio, porque al trabajar con vehículos, con automotores, o sea, todo esto queda comprendido dentro del mismo convenio. Entonces, tenemos las siguientes categorías: mecánica, tornería y rectificación, inyección, electricistas, chapa y pintura. Todo esto igualmente lo van a encontrar en el convenio, y muchos, el mismo nombre aclara la tarea que realizan. Electricistas, chapa y pintura, soldadura, gomería, tapicería, mantenimiento y elastiquero. Todo eso enuncia el convenio en este artículo 6 que les comentaba. Les aclaro el tema del elastiquero porque a mí me generó una duda. El elastiquero es el que hace el montaje y desmontaje de los elásticos de los trenes delanteros y suspensiones neumáticas. Es como todo muy técnico, pero bueno, cada uno dentro de esta rama tiene una función particular. El tornero cumple funciones de tornería, el electricista cumple funciones de electricista, o todo lo que tenga que ver con electricidad, montaje, desmontaje, de partes eléctricas, de radiadores, bueno, todo lo que tenga que ver con eso. Por eso hay tantos rubros, porque en realidad cada uno cumple una función especial. Dentro de estas categorías que acabamos de enunciar, podemos calificarlas como categorías A de oficial. Oficiales van a ser aquellas personas que cumplan una determinada función y sean especialistas en el área. Por ejemplo, el tornero, como les decía recién. El tornero tiene un
un conocimiento específico en la tornería, entonces ese va a ser el oficial. También llamados capataces muchas veces. Continuamos, tenemos la categoría B, que es la de medio oficial. Los medios oficiales realizan trabajos siempre por encargo de los oficiales y bajo la supervisión de los oficiales, que son los especialistas en el área. Después tenemos como última categoría la categoría C, que es de aprendices. En este caso, los aprendices son operarios que cumplen la misma función que hablábamos hace un ratito, están aprendiendo las tareas y pueden cumplir cualquier función dentro del taller. Ellos pueden hacer cualquiera siempre y cuando tengan la supervisión de un oficial o capataz. Entonces tenemos categoría A, oficial, categoría B, medio oficial, y categoría C, aprendiz o ayudante de taller. Las reglas generales para estas categorías son las siguientes. Así como vimos que las de los administrativos, estas son las de los talleristas, digamos. Cuando no existan tareas dentro del taller, puede ser que el personal sea designado a realizar otras tareas que no sean específicamente las de su especialidad. Digamos que eso está pactado en el convenio y se puede hacer. Siempre que sean las tareas, obviamente de la misma rama. A ver. En cuanto a las empresas que tengan pocos empleados, lo que dice el convenio puntualmente es aquellas empresas que tengan menos de 3 empleados en el taller, pueden y están autorizados a que los empleados realicen cualquier tipo de actividad en el taller, porque en este caso no van a tener un electricista, un soldador, una especialidad de cada cosa, sino que esos que estén en el taller pueden realizar cualquier tipo de tareas. Establece el convenio cuando en el taller no sean más de 3 personas. Y la última regla común a estas categorías es lo mismo que hablábamos hace un ratito. Si por alguna razón o circunstancia se cambia a un empleado, a un operario, a una categoría superior, por el lapso, acuérdense que cuando hablamos de administrativo dijimos 30 días, en este caso se modifica. En este caso dice el convenio por el lapso de 90 días laborales. Si exceden los 90 días laborales, automáticamente va a quedar en la categoría superior. No sé si más o menos se entiende hasta ahí. Bueno, continuamos. Con respecto a la clasificación de tareas de las categorías que acabamos de enunciar. Se las digo rápido porque por una cuestión de tiempo, cualquier cosa después lo retomamos. En cuanto a la clasificación de tareas, tenemos oficial mecánico, medio oficial mecánico, oficial tornero, oficial electricista, medio oficial electricista. Todo esto está enunciado en el convenio, son varios: oficial chapista, medio oficial chapista, oficial pintor, medio oficial pintor, oficial soldador, radiadoristas, oficial gomero, oficial tapicero, lavador, engrasador, conductor maniobrista. Conductores maniobristas son los que se ocupan de estacionar los coches colectivos en la playa de estacionamiento en donde los guardan, es el que se encarga de eso. Conductor de grúas de auxilio. Los conductores de grúas de auxilio, son los que van a socorrer cuando hay algún problema con los coches, mediana, corta y larga distancia. Estos tienen también tareas de mecánica, porque muchas veces van a auxiliar y lo reparan en el momento, o sea que no solamente son grúas. Después tenemos cargador de combustible, oficial elastiquero, medio oficial elastiquero, que es lo que les comentaba hace un ratito que me llamó la atención, del convenio. Bueno, esas son la división que hace el convenio de las categorías que fuimos diciendo. Básicamente las divide en oficial y medio oficial, en cada especialidad. Las disposiciones generales a toda la rama del convenio
son las siguientes, se las voy comentando porque de repente el convenio hace una distinción entre lo que es transporte de corta distancia y mediana y larga distancia. Pero hay muchas cosas que son comunes a todo. Entonces, estas que les voy a decir ahora, muchas se repiten en el mismo convenio cuando habla de corta distancia o de mediana y larga distancia. Bueno, disposiciones generales, dice el convenio. Por un lado, los empleados deben recibir uniformes, herramientas, esto es muy parecido al convenio que vimos anteriormente con la doctora de Chico, porque elementos de seguridad para aquellos que se necesiten las tareas riesgosas, duchas de agua caliente, frías, establece el convenio, condiciones ambientales en los galpones para cuidar la salud de los trabajadores. Después ya, más puntilloso, habla de la jornada laboral. La jornada laboral del convenio 460 del 73 es establecida en 8 horas. Todo exceso, dice el convenio, tendrá un recargo del 50%, textual lo que dice el convenio. Ahora, esa jornada de 8 horas se puede extender y hacer una jornada de 9 horas, siempre y cuando al día siguiente implique una jornada menor, es decir, se descuente esa hora que hizo. ¿Se comprende? Ahora, si no es en ese caso no será una hora extra. En caso de que no sea compensada, estamos hablando de una hora extraordinaria que vamos a retomar ahora en un ratito, que ahora viene la parte que quizá nos interesa un poquito más a lo práctico, digamos. Bueno, con respecto a estas jornadas de 8 horas, bueno, las jornadas diurnas son iguales que en todos lados, y las jornadas nocturnas son tenidas como insalubres. Lo mismo dice la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo. Todos sabemos que las horas nocturnas son insalubres, por ende, ¿qué hace este convenio? Dice que desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana se considera jornada nocturna. Y cada hora de trabajo se computará como 1 hora 8 minutos. Es decir, que si tenemos una jornada laboral de 8 horas, arranca a las 9 de la noche y termina a las 5 de la mañana, estamos haciendo 64 minutos extra, sumando estos 8 minutos por cada hora. Entonces, en definitiva, el trabajador hizo 8 horas efectivas, pero el cómputo del salario va a tener 9 horas 4 minutos en esa misma jornada. ¿Se comprende? Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque esa hora y 8 minutos quizá en un día no nos diga nada, pero si hacemos el cálculo al mes o a la semana, ya estamos hablando de una cantidad de horas que si no se le computaron al salario cuando se hizo la liquidación de horas, es una cosa que podemos reclamar como incorrecta registración o horas extras adeudadas, o sea, le encontramos la vuelta como para nosotros poder hacer el reclamo, porque en la semana estamos hablando de casi 8 horas. Bueno, depende cuántos días haya trabajado, o sea, entonces en definitiva hacemos una diferencia con eso. No nos da 20 minutos como el convenio que explicó la doctora, pero sí tenemos 8 minutos extra por cada jornada nocturna. Después, con respecto al tema de las jornadas, si bien está establecido en 8 horas en 8 horas por día, mensuales se entiende que por convenio pueden realizar hasta 200 horas. Estas 200 horas son tomadas como un ciclo, es decir, todas las horas que los trabajadores vayan haciendo se van metiendo en esta bolsa de las 200 horas. Todo aquello que exceda las 200 horas va a ser una hora extraordinaria. Mientras esté dentro de las 200 horas, no. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo de las horas extraordinarias en el caso de que se excedan? Para calcular, dice el convenio, que estas horas extraordinarias, ya sean de días hábiles, inhábiles, francos, feriados, van a ser tomados en cuenta primeramente el salario base establecido por convenio. A ese salario base se le suma la antigüedad. Salario base más la antigüedad, yo personalmente, esto es un agregado mío, le sumo todos los adicionales, porque me parece que el convenio en algún punto quedó desactualizado, porque primero que es del año 73, hay muchas cosas,
en este caso dice que la antigüedad, el convenio establece 6 pesos. 6 pesos por año de antigüedad, o sea, quedó totalmente desfasado. Claro. Hoy en día la antigüedad, les cuento para tranquilidad de todos, que está en 615 pesos por año. Es decir, si tiene un año son 615 pesos, si tiene 2 años son 1.200 y pico. 30. Se va sumando eso por año. Esto según la escala salarial de junio 2019, porque este año, o al menos no encontré que este año se hubieran realizado paritarias, pero bueno, este año la verdad que es un poco anómalo para todas las actividades. Entonces, bueno, quedó ahí medio, por ahora se viene aplicando esto hasta donde yo sé. Yo lo que acá agregaría, más allá de que el convenio dice, se toma salario base más antigüedad, yo acá, como les decía, es un agregado mío, tomo salario base, que hoy por hoy está con esta escala que les comentaba, junio 2019, en 29.110, más la antigüedad de 615, más viáticos, que lo establece el convenio también, más presentismo, más boletería. Todo esto no lo van a encontrar en el convenio 460 del 73. ¿Por qué? Porque el convenio no estipula muchas cosas, pero en el año 94 se hicieron acuerdos que hacen estos adicionales, para cobrar estos adicionales, como por ejemplo la boletería, el tema de los viáticos y el tema del presentismo. Así que bueno, yo ahí agregaría todo y nos va a quedar el siguiente cálculo. Salario base, más todos los adicionales, dividido 200. Ahí vamos a tener el valor hora. No, vamos a tener el salario. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es dividimos, no, está bien lo que dije, valor hora. Sí, sí. Dividimos, tenemos lo que vale la hora y a eso le sumamos, si era un día normal, el 50%, y si era un feriado o un día de descanso, se le aumenta el 100%. Con eso hacemos el cálculo del valor hora extraordinaria, es decir, hora extra. Más o menos hasta ahí llega el tema del cálculo del valor hora. Ahora Es como una continuamos especie con el de tema. banco de hora, ¿verdad, doctora? Claro, sí, es una cosa así, y es lo que comentaban que querían hacer ahora Claro. con la modificación de la ley. Perfecto. Sí. Pero bueno, o sea, siempre tenemos que tener en cuenta la cantidad de horas, y que la jornada en corta distancia es de 8 horas, siempre las horas son ininterrumpidas, tienen que ser corridas, y que se puede extender hasta 9 horas si se compensa al día siguiente una jornada menor. Caso contrario, es una hora extra. Ahora, con respecto a los francos. Los francos está establecido en el convenio que tienen que comenzar los días sábados a las 13 horas y terminar los domingos a las 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que tienen un franco de un día y medio, un poco más. Esto puede a veces no cumplirse. ¿Por qué? Por la propia actividad, por el giro empresarial que tiene la actividad, es decir, tengan que cumplir guardias un domingo, un chofer de colectivo. Bueno, cumple la guardia, estas guardias tienen que ser rotativas, dice el convenio, además de ser rotativas, tienen que compensarse en la semana siguiente, inmediatamente siguiente, un franco que empiece un día a las 13 horas y termine al día siguiente a las 24 horas. Con respecto al trabajo en días feriados, cuando toque trabajar un día feriado porque les haya tocado una guardia, esto se incrementa al 100%, es decir, son horas extras al 100%. Lo mismo los días francos. Continuamos. El artículo 7, salimos un poco de lo que es el salario, el artículo 7 habla del personal de la maestranza. Tenemos poquito de maestranza, sereno, lavador y peón, y hasta ahí. Es todo lo que dice el convenio, bastante escueto. Continuamos con el tema, el artículo 8 habla un poco de la bonificación por antigüedad, que ya adelanté de alguna manera, dice, las empresas de corta, mediana y larga distancia deben abonar un monto determinado que se fija por convenio por cada año de antigüedad. Como les comenté, el convenio, la escala salarial aplicable a junio de 2019 es 615 pesos por cada año de antigüedad. Esto hay que estar chequeándolo siempre en las escalas salariales. ¿Por qué? Porque se modifica, no es un porcentaje como en
como en el que explicó la doctora de Chico hace un rato, que era el 1% por año de antigüedad. En este caso es un monto fijo, y se va modificando, entonces hay que estar siempre actualizándose con el monto. Continuamos con el artículo 9, ya cambia de tema, el artículo 9 arranca con media y larga distancia y las jornadas de trabajo. Tienen algunas diferencias, puntualmente en las horas o cosas así, pero después casi todo es aplicable a ambos trabajadores de la conducción, ya sea de corta o media y larga distancia. Los de larga distancia, los de media y larga, para percibir su salario mensual básico, tienen que hacer estas 200 horas que hablábamos hace un ratito. Entonces, toda excedencia de estas 200 horas se retribuye al 50%. Siempre y cuando, como dijimos antes, no sea feriado, no sea su día de descanso, porque esas van a ser al 100%, no al 50%. Con respecto a, si no llegan a cumplir estas 200 horas, no es que porque cumplen menos de 200 horas, por causas no imputables al trabajador, ¿no es cierto?, dejan de percibir el salario básico. No, lo que dice el convenio es, si no cumplen las 200 horas, porque por cuestiones ajenas al trabajador, el salario se va a mantener intacto, o sea que lo tienen que percibir como si las hubieran cumplido. Con respecto al tiempo de trabajo, se considera que tiempo trabajado es todo aquel en que el trabajador, bueno, lo que ya sabemos de la ley de contrato de trabajo, que el trabajador esté a disposición del empleador para prestar el servicio. Se considera que comienza cuando toma el servicio, en este caso cuando toman el servicio con el coche, y hasta que llegan a destino, pero también quedan incluidas todas las obligaciones que tienen previas y posteriores al servicio de transporte. Entonces todo eso va a quedar incluido dentro del horario de trabajo. Después, no sé cómo estamos de tiempo, digo, queda poquito, ¿no? 15 minutitos, doctor. Ah, ok, para ver si salteaba algo. Bueno, eso con respecto al tiempo de trabajo. La jornada, como dije antes, tiene que ser en forma continua, no puede ser interrumpida, es decir, 4 horas a la mañana, 4 horas a la noche, no, eso está prohibido por el convenio. Con respecto a los atrasos, que eso suele suceder mucho con los micros de larga distancia, que se suelen atrasar por cuestiones de tránsito, llegan 1 hora más tarde, bueno. El convenio establece que cuando el atraso sea en una fracción de 1 minuto a 15 minutos, no se tendrá en cuenta, es decir, no se le abona nada extra al conductor. Cuando el atraso sea entre una fracción de 16 y 30 minutos, se pagan los 30 minutos. Si es de entre 30 y 45 minutos, se paga 1 hora completa. Y después de la hora, se paga la hora efectivamente trabajada. Es decir, hizo 2 horas de más o 3 horas, se paga la hora completa, pasada la hora. Con respecto a las guardias que son estas que les comentaba, que podía tocarles un día feriado o un día de descanso semanal. Las guardias van a ser de 8 horas continuadas. Si la empresa requiriera que estas guardias sean de menos horas, igualmente van a cobrar el jornal completo, como si hubieran cumplido las 8 horas. Con respecto a las horas nocturnas, cuando habla de media y larga distancia, aplica lo que hablamos antes. 1 hora nocturna de 21 a 6 de la mañana es 1 hora 8 minutos por cada hora trabajada. Con respecto a los francos, el convenio establece que tienen que tener 6 francos mensuales. Estos deben ser diagramados y comunicados con una antelación de 72 horas antes al trabajador. Los francos no pueden ser inferiores a 12 horas cuando están en su residencia y a 10 horas cuando están fuera. ¿Qué significa cuando están fuera? Es cuando están de viaje en algún lugar lejos de donde viven. Entonces, cuando están en residencia son 12, cuando están fuera son 10, de mínimo. Las horas de descanso, como dijimos, si las trabajan y las hacen como horas extras, van a ser percibidas al 100%. Es decir, todo aquello que exceda las 200 horas va a ser
al 100% si es días que debía descansar el trabajador, si no, al 50%. Al momento de calcular el valor hora, en los de corta distancia el convenio establece la misma forma que ya vimos hace un ratito, es sueldo básico, el convenio dice más antigüedad, yo le agregaría todo esto otro que les comenté hace un ratito, dividido 200, y ahí se calcula por el 50% si eran días hábiles, o por 100% si eran días feriados o días de descanso. Con respecto a las temporadas, por ejemplo, de verano, invierno, que por ahí hay más necesidad de mayor cantidad de coches para los traslados, lo que establece el convenio es que este personal temporario va a tener los mismos derechos y obviamente obligaciones que aquellos que son efectivos. Y que el tiempo que tengan trabajado se va a ir acumulando a los efectos de la antigüedad. Es decir, van a ser efectivos y van a estar registrados de la misma manera y van a percibir el mismo salario que un personal efectivo y van a ir acumulando antigüedad en forma recortada, si se quiere, pero bueno, eso dice el convenio. Después, el convenio, bueno, ahí terminamos con lo que es corta distancia. No, perdón. Media y larga distancia, y comenzamos con el tema de corta distancia. Muchas cosas se repiten, como les comentaba hace un ratito, así que trato de ser breve para poder llegar al final. El tiempo de trabajo es el mismo desde la iniciación, con todas las obligaciones previas, la toma del servicio hasta la finalización y las obligaciones posteriores. La jornada laboral en corta distancia hace hincapié en este tema de las 8 horas, que sean continuadas. La hora extra, igual que como lo vimos, o sea, el convenio lo pone como un ítem aparte, pero en realidad las horas extras siempre se calculan igual. El descanso mínimo es de 10 horas, no menos de 10. Corta distancia, estamos hablando que los choferes están en sus residencias, por eso ahora claro digo 10, porque si era larga dijimos era entre 10 y 12. Después, con respecto a los feriados y francos, bueno, ya dijimos, se abonaban al 100, en corta distancia lo mismo, se abonan al 100, las guardias son de 8 horas, la hora nocturna también se paga como 1 hora 8 minutos, de 21 a 6 de la mañana, eso es exactamente igual. Los francos semanales también es igual, y pasamos, bueno, a otro tema, en realidad es muy parecido a lo que es media y larga distancia a corta distancia, lo único que se modifica un poco es el tema de la hora. Pero finalmente todos van a estas 200 horas mensuales, así que estamos por ahí. Con respecto a, bueno, a este tema, cerramos las diferencias de categorías, y el convenio empieza a hablar en el artículo 12 de las enfermedades inculpables y los accidentes que puedan tener los trabajadores. En este caso, se les otorga una licencia, y cuál es el salario que va a percibir el trabajador en este periodo de licencia por enfermedad o accidente inculpable, se calcula desde el momento de la licencia 6 meses para atrás. Es decir, 6 meses para atrás hacemos un promedio de las remuneraciones que percibió el trabajador. Con ese promedio tenemos lo que el trabajador tiene que cobrar mensualmente por esa licencia. Eso lo multiplicamos por los días efectivamente trabajados por el trabajador, y lo que dice el convenio es que se excluyen de esto las asignaciones familiares. Es decir, la asignación familiar no va a quedar, la idea me parece que disminuir el salario un poquito, pero bueno, las asignaciones se sacan a este cómputo, digamos, cuando están con temas de licencia por enfermedad. Artículo 13. Enfermedad o accidente fuera de su residencia. Si llegan a tener los trabajadores un accidente mientras están prestando servicios, lo que dice el convenio es que, primero, que si están fuera de su residencia, es decir, están en viajes de larga distancia o algo, pero no están cerca de donde viven, el empleador tiene que hacerse cargo de gastos de medicamentos, terapéuticos y todo lo necesario, y cuando el trabajador vuelva, si al trabajador le queda alguna incapacidad,
el empleador tiene la obligación de reubicarlo. Lo mismo que pasa en la mayoría de los casos. Existe la obligación de reubicarlo en una tarea acorde a sus nuevas capacidades. Con respecto a... bueno, eso ya se los comenté. Esto está, lo que les comentaba de la incapacidad, en el artículo 14 del convenio. Algo que me quedó pendiente, que también se los digo, con respecto a las grúas, cuando tienen que ir a auxiliar algún vehículo, a los trabajadores de grúas se les tiene también que costear todo lo que es traslado, alojamiento, alimentos, todos los gastos que tenga por ir a hacer ese auxilio. Bueno, hasta ahí más o menos es son las cosas fundamentales que fui encontrando en el convenio. Lo que tiene son muchísimas modificaciones posteriores, porque bueno, es del 73, de hecho la LST salió, fue sancionada en septiembre del 74, o sea que algunas cosas incluso tienen contradicción con la LST, como por ejemplo, en el artículo 11, el convenio establece la licencia anual, y establece hasta 5 años, 12 días, de 5 a 10 años, 15 días, de 10 a 20, 20 días, más de 20 años, 30 días. O sea, para nosotros es como si de 0 a 5 son 14. Bueno, acá para mí lo anula por el artículo 12, de la LST, que establece la irrenunciabilidad de los derechos establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, con esta ley, que dice, con este artículo que dice que será nula toda cláusula o convención que implique una desventaja para el trabajador, como es en este caso, se aplica obviamente la LST. Y en este caso el 164 de la LST nos dice menos de 5 años, 14 días, de 5 a 10 años, 21 días, de 10 a 20 años, 28 días, y de más de 20 años, 35. Entonces, ahí para mí aplicamos la Ley de Contrato de Trabajo, la 20744. Perfecto. Nos quedan 5 minutitos. 5 minutos, bueno, ya cierro. Licencias, bueno, me quedan licencias, vacaciones. Las licencias son más o menos, como comentaba la doctora también, por fallecimiento de padres, hijos, son 4 días, 10 días por matrimonio, se pueden acumular a las vacaciones. El cálculo de las vacaciones, esto era importante, el tema de vacaciones, los últimos 6 meses anteriores a las vacaciones, se hace el promedio, lo mismo que hicimos antes con el tema del beneficio por enfermedad inculpable. Se hace el promedio y se calcula por los días trabajados en ese periodo, como para ir cerrando. Una cosa importante que quería aclarar es para que quede, la composición del salario base siempre va a ser entonces salario básico, buscar en las escalas salariales los adicionales, el adicional de viáticos, boletería, a ver si se ve, antigüedad, presentismo, que el presentismo y la boletera están por el acuerdo de 1994, los dos están en ese acuerdo. Los viáticos mensuales son por 24 días, y bueno, con eso vamos a tener la conformación del salario base para hacer los cálculos de las liquidaciones, en el caso de tener algún tema de este convenio. Bueno, espero haber sido medianamente clara, que se haya entendido, y bueno, nada, estoy a la espera de alguna inquietud. Muchísimas gracias, doctora, sí, espectacular. Me quedé pensando, ¿no? Con respecto al tema de las horas que deben, me parece que ahí infringe un poco con la 11.544, porque la 11.544, la del año 29, habla, digamos, de 8 horas y 48 horas semanales. O sea, ¿qué pasa si un trabajador labora 10 horas, 5 días a la semana? ¿Qué quedan? Esas 12 horas quedan para otra semana y no se computabiliza, digamos, como hora extra. Al margen de exceder o no las 200, digamos, ¿no? Pero me parece que ahí tenemos la 11.544 que nos estipula como un límite de horario ordinario
en 48 horas. 48, Después, sí, claro, semanales, sí. exactamente. Igualmente, sí, es como que en algún punto se contraponen, este convenio, bueno, sigue vigente, obviamente nosotros como abogados siempre podemos hacer los planteos de Sí, inconstitucionalidad claro, claro. que nos parezca porque afectan a los derechos del trabajador, ¿no es cierto? No, no, por supuesto. Después, por ejemplo, en relación al 92 ter, que habla de cuando vos tenés más de las 2/3 partes, por ejemplo, si un Sí, trabajador colectivero o de esta actividad, de este convenio, trabaja 140 horas, le tienen que pagar el sueldo completo. Y es más, si supongamos chofer, me pongo a sí, pensar, ¿no? Trabaja en horario nocturno 116 horas mensuales, piénsenlo, les corresponde toda la remuneración. ¿Sí? ¿Por qué? sí, Porque, digamos, como le explicaba una colega recién, las 8 diurnas equivalen, digamos, son 7 nocturnas. Cuando uno se excede en 7, como dice el 190 de la LST. Y además, y con eso conjugamos con el 92 ter, que cuando vos te excedes, digamos, cuando superás las 2/3 partes, te tienen que pagar la remuneración completa. No sé, es una inquietud que me pongo a pensar, ¿no? sí. Mientras vos hablabas me ponía a hacer algunos números. ¿Qué pasa si En yo este soy caso chofer y igualmente trabajo? lo dice, claro, menos horas, no, igualmente el convenio establece que en caso de que el trabajador realice menos cantidad de horas por cuestiones ajenas al trabajador, el salario se abona en forma completa. Sí, sí, pero Lo por mismo eso que te digo, si, ahí podemos conjugar con el 92 ter y con el 190 y demás. Bueno, excelente tu exposición también, Naila. muchas Hago gracias. dos preguntitas y ya tenemos que cerrar porque si no, Ana Rodillo nos va a matar y Pablito Zavala y el diputado que trae Pablito Zavala, peor nos van a matar. Dice, ¿dónde se buscan las nuevas disposiciones de los convenios, ya que la mayoría de ellos son de los años 70? Pregunta la doctora Dolores González. ¿Dónde Las ubicaste, digamos, disposiciones, este convenio? mira, el convenio lo saqué de una biblioteca, yo si quieren te lo Ajá. paso a vos, Diego, si querés, a ver si puedo compartirlo al convenio, porque el mismo convenio que tengo tiene todas estas normativas que se fueron realizando con posterioridad y hasta hace poco, porque tiene modificaciones eh, permanentes. Acá no están los montos de las escalas salariales, eso lo buscamos en las escalas salariales que salen Bien. con las paritarias todos los años. Yo recomiendo hacer lo mismo que dijo la doctora de Chico, que es ir a la página del sindicato correspondiente o el sindicato suele tener todos los convenios del rubro, entonces siempre ahí tenemos la información, me parece a mí más fidedigna, porque por ahí en internet podemos encontrar muchas cosas que no se pueden, que pueden No, no no, seguro. serlo. A ver si puedo Seguro. compartir para que vean el... Mientras vos compartís, a ver si yo se ve ahí. recordaba un fallo de la Sí, Suprema Corte que revocó una sentencia del Tribunal de Junín de un chofer que falleció por ¿se ve? trabajar 16 horas. Perfecto. Sí, 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 sí. 16 horas, 6 No sé días si... a la semana. Y hacía 600 kilómetros diarios. El hombre, bueno, lamentablemente falleció por un estrés que yo lo suelo usar muchas veces como, digamos, un excelente fallo de la Suprema Corte porque precisamente, digamos, el perito del Tribunal de Junín indicaba, digamos, la cuestión del estrés por las horas y demás. Bueno, el tribunal no le dio Claro. lugar, pero la Suprema Corte lo revocó el fallo y bueno. Pero Me interesante por esta me repetís situación. el fallo? Son unas siglas, después se los paso si quieren, Ah, ¿sí? bueno, Eh, sí, sí, porque es sí. bueno tenerlo. Lo tengo Este es, en la charla que di de liquidaciones. Sí, 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 sí. Así que, bueno, perfecto. este es el convenio, 2 segundos, este es el convenio y si ven, el convenio en realidad no tiene tantos artículos, lo que tiene es mucho agregado al final. Eh, bueno, el accidente, vestimenta, uniforme, salarios, a ver, bueno, acá está todo lo que fuimos hablando. Después, bueno, habla ya de la comisión paritaria, que, bueno, no llegamos, pero quedará para la Bárbaro. próxima. Eh, y acá están todos los agregados que se fueron haciendo y los convenios que se fueron haciendo con posterioridad. No sé si ven,
van con todos los artículos y demás. Están todas, son varios. Buenísimo. Yo, si quieren, les paso el link. Dale. Bueno, Naila, muchísimas gracias por todo. Igual que la doctora Carla de Chico, tenemos que cerrar porque ya nos están avisando, digamos, que tienen que entrar el otro equipo a la cancha. La verdad, un placer ser un co-moderador junto con el doctor Galeazzi de estas charlas que aparte nos enriquecen, vamos aprendiendo siempre alguna cuestión, además, ¿no? Y nos hace pensar, que es lo que me gustó mucho también, Carla, las inquietudes. Prefiero irme con más incógnitas y con más interrogantes que, viste, saber todo, ¿no? La verdad me encanta pensar así, porque esa es la capacidad que tenemos que tener todos los colegas, capacidad crítica, y peticionar ante los tribunales. Seguramente el martes próximo el doctor Alberto Arce, que trabaja en un tribunal, alguna cosita nos va a decir, porque además él va a ser quien nos dé una charla, junto con la doctora Sandra Ponce. Pero excelente, la verdad, la exposición que dieron ustedes, y bueno, seguramente nos vamos a volver a hablar en otro momento donde por ahí le podamos pedir otra charla, porque como vienen los demás colegas también brindando, es espectacular esto. Muchísimas gracias a ustedes, y por supuesto también a los colegas, que cada día vamos hacia más partes del país, no solamente nos quedamos en Moreno. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias por todo. Son muy generosas. Gracias a vos. Gracias. Bueno, nos vemos el martes próximo.